Bueno, iglesia amada, hemos llegado a la pregunta número 45 del Catecismo Bautista que estamos estudiando día del Señor a día del Señor. Y después de haber estudiado el estado de humillación de Cristo, desde la semana pasada iniciamos el estudio del estado de la exaltación de nuestro Señor, que abarca su resurrección, su ascensión al cielo, el estar sentado a la diestra de Dios Padre, el derramamiento del Espíritu Santo y su venida en gloria. Esta mañana el catecismo se enfocará en la ascensión de nuestro Señor. Entonces, como lo vemos en pantalla, la pregunta número 45 dice así: ¿qué entiendes por ascendió a los cielos? La respuesta que da el catecismo dice así: que mientras sus discípulos miraban, Cristo fue elevado de la tierra al cielo y aún está allí por nosotros. Y no estará, y estará hasta que regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a la escritura, a Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11, que es un pasaje importantísimo cuando tocamos este tema de la ascensión de Cristo. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Que resume en gran parte pues lo que responde el catecismo. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice así: y habiendo dicho estas cosas, el Señor, hablándoles en ese momento, habiéndoles dicho estas cosas, viéndolo ellos, sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Palabra de Dios, se cumplirá al pie de la letra. La ascensión es una doctrina fundamental para nosotros como iglesia. Es un pilar de nuestra fe. Es la inauguración del reino celestial de Cristo, donde se llevó a cabo su entronización como Rey soberano de todo el universo. Sin la ascensión de Jesús, el Evangelio no tendría poder en la actualidad. Cuando Jesús, nuestro Señor, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios Padre y con esto inauguró una nueva era de esperanza para nosotros, su pueblo redimido. Pocas palabras deberían ser tan reconfortantes para ti y para mí como cristianos, como lo recuerda el catecismo en esta mañana. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso reconforta nuestra alma. Como lo dice y lo escribe Richard Barcelós, la ascensión de Cristo es el sello de su victoria. Desde el cielo Él gobierna con cetro de justicia y extiende su reino hasta que todo enemigo sea puesto bajo sus pies. La ascensión entonces es la confirmación pública y celestial de su victoria total, definitiva, sobre el pecado, la muerte y sobre Satanás. Es la aprobación divina de su obra perfecta en la cruz y la demostración de la completa aceptación y complacencia del Padre en su Hijo amado. Esto entonces proclama la suficiencia
la suficiencia absoluta de la obra sacrificial de nuestro Señor para con nosotros. En esta mañana veremos 3 puntos rápidamente para explicar la respuesta del catecismo. El primero lo he llamado su ascensión. El segundo, la razón celestial de su ascensión. Y el tercero, la conclusión de su ascensión. No entraré a definir en esta mañana los beneficios que nos trae la ascensión de Cristo al ir al cielo, porque esto se responderá más adelante en la pregunta número 48. Ni tampoco hablaré sobre el reinado o el gobierno que lleva el Señor desde el cielo en su trono, porque esto se hablará en la pregunta número 49. Entonces, iniciemos con el primer punto, que es la primera frase de la respuesta, su ascensión. Dice la respuesta que mientras sus discípulos miraban, Cristo fue elevado de la tierra al cielo. Esto no fue una desaparición espiritual, ni una visión subjetiva, experimentada solo por la mente de los discípulos. No, fue un evento real, físico, corporal, presenciado por los ojos humanos que estaban allí. El mismo Jesús que había caminado con sus discípulos, el mismo Jesús que había comido entre ellos y con ellos, aquel cuyas cicatrices el mismo Tomás había tocado, en ese mismo momento, ante sus propios ojos, ascendía corporalmente al cielo. Imaginémonos por un segundo esa escena gloriosa. La insistencia en resaltar que los discípulos miraron cuando Cristo ascendía no es un detalle menor. El mismo Juan Calvino, cuando comenta en su comentario de Hechos 1:9, resalta que el Señor mismo quiso eliminar cualquier sombra de duda sobre su partida y su destino. Porque una desaparición secreta o un desvanecimiento espiritual podrían haber sembrado incertidumbre en los corazones de sus discípulos y en las generaciones futuras como la nuestra. Pero la ascensión visible confirma la realidad histórica de este evento, en la cual descansa nuestra fe. Cristo entonces subió al tercer cielo en cuerpo glorificado, a un lugar físico, aunque de una naturaleza gloriosa y trascendente. Al ascender, llevó consigo las heridas en sus manos, y que, como escribió Richard Sives, Cristo al ascender no abandonó sus heridas, llevó las cicatrices como títulos de propiedad de nuestra salvación, la tuya y la mía. Y dice Hechos 1:9, el texto que leímos al principio, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La nube establece una continuidad con el Antiguo Testamento. A lo largo de las Escrituras, la nube a menudo simbolizaba la Shekinah, la manifestación visible de la preciosa y gloriosa y santa y majestuosa presencia de Dios para con su pueblo. La ascensión de Jesús en una nube señala su exaltación y su regreso a la gloria que tenía con el Padre. Y así reafirma su identidad divina tal como lo revela el Antiguo Testamento. Adicional a esto, como también sigue sugiriendo Calvino, la nube sirvió para marcar el umbral entre el reino terrenal y la gloria celestial. Una gloria que es inaccesible a nuestros sentidos físicos y que trasciende nuestra plena comprensión. La nube ocultó a Cristo de la vista física de sus discípulos, pero confirmó su recepción en la esfera celestial. Esto nos lleva al segundo punto
que he llamado la razón celestial de su ascensión. Dice la respuesta, y aún está allí por nosotros. Él no está simplemente allí. Él está allí por nosotros. Esta frase es nuestro consuelo, mis hermanos. Así lo dice la Escritura. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículos del 19 al 20. Hebreos capítulo 6, 19 al 20, un texto glorioso que vamos a leer sobre este tema. Hebreos capítulo 6, versículos 19 al 20 dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. ¿Cómo qué? Como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús entró en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Entró más allá del velo, como lo dice el texto, en el verdadero lugar santísimo, el lugar santísimo celestial, la misma sala del trono del universo. Y dice el versículo 20, que lo resaltamos, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Un precursor es alguien que va adelante para preparar el camino y asegurar la llegada de otros. Cristo fue el primero en entrar en la gloria celestial directamente por su propio mérito y por su propio nombre, pero lo hizo por nosotros, abriendo el camino y garantizando nuestra propia entrada futura. Su presencia allí es la prenda, es la garantía de la nuestra. Si la cabeza ha entrado en la gloria, el cuerpo ciertamente le seguirá. Su ascensión no es solo un evento histórico pasado, es una promesa segura de nuestro propio destino eterno, unido a nuestro buen pastor. Y el tercer punto, la tercera parte final de la respuesta del catecismo, que le hemos llamado la conclusión de su ascensión, dice: y estará hasta que regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Como lo leímos al principio en Hechos 1, versículos del 9 al 11, los ángeles que se aparecieron a los discípulos en el momento mismo de la ascensión fueron explícitos y muy claros en su mensaje. Dice ahí: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Su partida, la partida de nuestro Rey, la partida de nuestro Señor no fue un final, no fue un adiós, sino la promesa de su retorno. Hay una conexión clara que se resalta entre su ascensión y su regreso. Así como Jesús ascendió de forma visible ante testigos oculares que lo estaban viendo con sus ojos, regresará visiblemente, de modo que todo ojo le verá, como lo afirma Apocalipsis 1:7. Ascendió corporalmente en su humanidad glorificada. Regresará corporalmente y sus pies se posarán sobre esta tierra restaurada. Esto es una promesa real, física y gloriosa de nuestro encuentro con nuestro Señor resucitado y ascendido. Y es la consumación final y definitiva de su reino y la restauración de todas las cosas. Lo único que falta
por cumplirse. El catecismo entonces concluye especificando el propósito culminante de su regreso para juzgar a los vivos y a los muertos. Este juicio final será la demostración pública, final y absoluta de que la justicia de Dios es perfecta, recta e incuestionable. Será el momento de la recompensa eterna para nosotros, los creyentes, y nuestra entrada formal y completa a la gloria eterna preparada para nosotros. Pero para aquellos que han despreciado al Hijo de Dios, será el momento de su justo castigo, de su castigo eterno, al ir en contra de un Dios glorioso y santo como el nuestro. Concluyamos con unas palabras. La ascensión entonces inauguró una nueva era en esta tierra. Una era en la que la nueva creación ha irrumpido. Las maldiciones de la caída han sido revertidas y Cristo se ha centrado como Rey absoluto sobre todo el universo, al haber vencido el pecado, la muerte y Satanás. Ahí, en el cielo mismo, en el tercer cielo, al lado de Dios Padre, está nuestro Rey sentado en su trono. Mientras tanto, la pregunta es, ¿qué debemos hacer tú y yo? ¿Cuál es nuestra función acá? Mientras el Rey está en su trono, extendiendo su reino mediante la proclamación del Evangelio, tú y yo, tú, todos los que estamos aquí sentados, no somos meros espectadores. Somos embajadores de un reino que no tendrá fin. Cada día que pasa se acorta el tiempo de la gracia. Cada día que pasa es un día menos en la paciencia de Dios. Compartamos el Evangelio. La Biblia nos llama y nos dice: apresúrate, advierte a los hombres antes de que venga el juicio final. Esto es lo verdaderamente urgente en esta vida. Digámosle a nuestra familia y amigos que huyan del trono del juicio y corran al trono de la gracia. La ascensión de Cristo garantiza que su obra es suficiente y que su trono es asequible por Él, por su obra majestuosa. Pero el tiempo es breve, mi hermano. El tiempo es corto y el Rey pronto volverá. Estamos anunciando, mis hermanos, con fidelidad su victoria antes de que nuestro Señor regrese en gloria. Y una segunda conclusión: el cielo ya se está preparando para las bodas del Cordero. Y tú, amado hermano y amada hermana, ¿te estás preparando para el día de la boda? La iglesia, dice la Escritura, la iglesia es la esposa del Cordero. Y pronto se celebrarán las bodas del Cordero que menciona Apocalipsis 19, que darán inicio al reino consumado de todos los redimidos en un mundo restaurado. No hay tiempo para distracciones, ni liviandades, ni perder el tiempo en cosas sin sentido, mi hermano. Este no es el momento para dormir, este es el momento para velar y trabajar como un buen siervo de Jesucristo. Vivamos como los que esperan ansiosamente al Rey. Alimentémonos diariamente, suficientemente, deleitosamente en su palabra. Oremos con fervor. Congreguémonos con gozo, felicidad. Llegó el día del Señor. Llegó el miércoles para seguirme nutriendo entre semana.
y purifiquémonos como Él es puro. Ese es el llamado, nuestra santificación. Cada domingo, cada día del Señor, en cada Santa Cena, el Espíritu nos está susurrando, como hoy nuevamente nos susurrará. El esposo ya casi viene. La cena es una antesala de las bodas del Cordero, esa cena gloriosa que celebraremos junto a nuestro Rey. El esposo ya casi viene, mi hermano. Ya casi viene, mi hermana. Alerta. ¿Estamos realmente viviendo como quienes esperan ver a su Rey con ojos glorificados? Que el Espíritu Santo despierte en nosotros un anhelo ardiente por su regreso. Preparémonos esperando de todo corazón el día en que el mismo Jesús, que ascendió en gloria, descenderá con poder para establecer su reino eternamente.